Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, es la 1 en punto, hora del centro de nuestro país, y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado o informade. El día de hoy, lunes 13 de julio de 2026, queremos que nos ayudes a contestar la pregunta del día, que es: ¿por qué tener hijos ya no está en tu plan de vida? Sobre todo porque es una cuestión que se le atribuye mucho a las juventudes de hoy. Te leemos como siempre en las redes de Imer Noticias y al 55 66 31 24 27. Comenzamos con la información. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a todos los partidos políticos, al Congreso de la Unión y a la sociedad en general a que expresen su solidaridad con las y los connacionales en Estados Unidos y rechacen la violación de sus derechos humanos. Entonces hago este llamado y espero que sean receptivos a que todas y todos nos manifestemos por la defensa de los mexicanos en el exterior. Este lunes, el Gobierno de México presentará ante el Departamento de Justicia y las Fiscalías Estatales en Estados Unidos las denuncias correspondientes por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el de Lorenzo Salgado Araujo, asesinado durante un operativo del ICE en Houston, Texas. El gobierno federal anunció una inversión histórica por 59,000 millones de pesos para infraestructura en los planteles escolares de todo el país. La inversión incluye desde el mejoramiento hasta la construcción de nuevos planteles. El objetivo es garantizar que todas las y los estudiantes cuenten con espacios para estudiar y que lo hagan en condiciones dignas, explicó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Esta es la inversión para ese segundo propósito, para que haya escuelas, que nadie se quede sin escuelas y además que estén bonitas, que estén dignas. El mes que acaba de concluir fue el junio con el menor índice de homicidios dolosos en los últimos 15 años en la Ciudad de México, informó la jefa de gobierno Clara Brugada Molina. Al hacer un balance de la seguridad que se vivió durante el torneo internacional de fútbol, Brugada destacó que desde el inicio de la administración, este delito de alto impacto ha disminuido 31%. El mundial nos puso a prueba y tuvimos el mundial con menos violencia. Considero que también la seguridad ganó el mundial en la ciudad. La administración de Donald Trump ahora va contra la Corte Penal Internacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el lanzamiento de una amplia campaña contra el tribunal, al que acusó de librar una batalla contra Washington. Y en nuestra conversación del día de hoy, lunes, hablaremos precisamente sobre por qué tener hijos no está en los planes de las y los jóvenes. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Es la 1 de la tarde, ya con 4 minutos, hora del centro de nuestro país. Y como siempre, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión. El día de hoy, como ya les comentaba, queremos que nos ayudes a contestar la pregunta del día, que es: ¿por qué tener hijos ya no está en tu plan de vida? Y si esto no es así, también contéstanos por qué. Te leemos como siempre en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahora conocido como X, como Imer Noticias. De igual forma puedes comunicarte con nosotras y nosotros a nuestro número en cabina, 55 66 31 24 27, donde nos puedes mandar un mensaje de texto o bien una nota de voz con tu comentario, respuesta o saludo.
Antes de iniciar con toda la agenda informativa del día de hoy, lunes 13 de julio, como siempre agradecer a todo el equipo que hace posible este proyecto y esta transmisión. En producción nos acompaña del otro lado de la cabina Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción nuestro equipo, Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y también a las personas que se encargan del equipo de redes, en este caso Ariel Escalante, Lulú Zamudio y Laura Velarde. Y también tenemos, como siempre, para empezar el programa, un regalo, un libro que se titula Cavernícolas, no me digas cómo ser papá, de Omar Estrada. En este libro, Omar Estrada, que es papá de Pato, nos cuenta toda la aventura y las reflexiones que ha tenido al criar a este personaje, a Pato, a su hijo, sobre lo que significa también ser padre y cómo enfrentan la paternidad los hombres hoy en día. Además de enseñar a padres mediante cursos, Omar Estrada también es sociólogo y experto en comportamiento humano. Si tú quieres este libro, Cavernícolas, no me digas cómo ser papá, mándanos un mensaje al 55 66 31 24 27 y será tuyo. Ahora sí, vamos con toda la información del día de hoy. Hola, soy Sergio Sánchez, tengo 23 años y considero que hay diferentes factores, ¿no? Tanto socioeconómicos, culturales, psicológicos, pero por mencionar al menos dos, pues bueno, ya no sale redituable con los ingresos que tenemos hoy en día y con los precios que se manejan, el poder incluir en el plan de vida a otra persona que a lo mejor fuera de la pareja, ¿no? O con la pareja. Y con esto mismo también creo que se promueve ya un discurso de individualismo, de un plan de vida individual, en donde falsamente se cree que uno puede lograr todo solo, ¿no? Hola, soy Ángeles, tengo 31 años de edad y considero que actualmente ya no se contempla tener hijos por varios motivos, pero el principal es económico. Creo que la mayoría de personas de nuestra edad no cuentan con los recursos económicos para solventar los gastos adecuados para la correcta crianza y cuidado de un niño. Es decir, la mayoría de parejas que viven juntos trabajan a la par y no tienen tiempo suficiente para su cuidado y pues ni el dinero. Como ya lo escuchábamos, ahí algunas respuestas que nos comparten a nuestra pregunta del día: ¿por qué tener hijos ya no está en tu plan de vida o en el plan de vida de las juventudes? Te leemos en el 55 66 31 24 27. Y es que este es un tema fundamental que tengamos también hoy sobre la mesa, porque la mayoría de las y los jóvenes desea casarse y formar familias, pero lamentablemente las barreras económicas y de vivienda frenan sus aspiraciones. Esto lo reveló el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Todos los detalles con nuestra compañera Jessica Leal. A pesar de la caída global de las tasas de fecundidad, la mayoría de las y los jóvenes adultos sigue aspirando a tener pareja estable, casarse y formar una familia. Sin embargo, la inseguridad económica, el empleo inestable y el alto costo de la vivienda actúan como sus obstáculos principales, según revela el informe Vidas, Decisiones y Futuro del Fondo de Población de Naciones Unidas. La encuesta sobre futuros demográficos 2026, que recopila las respuestas de más de 108,000 jóvenes adultos entre 18 y 39 años conectados a Internet en 73 países y territorios, revela que no es falta de deseo. 2 hijos sigue siendo el tamaño ideal de familia más mencionado en la mayoría de las regiones. Entre las personas de 35 a 39 años sin hijos, una proporción significativa aún desea tenerlos. La principal motivación es la alegría y felicidad que aportan los hijos, muy por encima de incentivos gubernamentales o contribuciones a fuerza laboral. Casarse sigue siendo una aspiración. Más de 2/3 de los encuestados señalan como ideal una forma de vida en pareja que incluye el matrimonio, ya sea antes o después de vivir juntos. La seguridad financiera aparece como una de las condiciones más importantes tanto para formar pareja como para tener hijos. La directora ejecutiva del fondo, Dean Keita, señaló con base en los datos del informe que aunque la seguridad financiera es clave para las juventudes, la aspiración de estabilidad es integral e incluye la emocional.
Las limitaciones económicas y de vivienda fueron las barreras más comúnmente citadas tanto para tener pareja como para tener hijos. Algunas personas han sugerido que las generaciones más jóvenes están rechazando el matrimonio y la vida familiar, pero nuestros datos muestran que esto simplemente no es cierto. La seguridad financiera encabeza la lista de condiciones que los adultos jóvenes dicen necesitar para sentirse listos para la paternidad. Esto fue citado como importante por el 88% de los encuestados. El empleo estable le siguió de cerca con un 87% y la preparación emocional con un 85%. Están pidiendo las condiciones que harían posible una elección real: trabajo decente, vivienda asequible, atención médica, servicio de salud sexual y reproductiva, apoyo para el cuidado de los niños, licencia parental e igualdad de género en el trabajo y en el hogar. En pocas palabras, es la incertidumbre y no la falta de voluntad lo que hace que los jóvenes se pregunten si pueden formar una familia. Estas aspiraciones contrastan con la tendencia global de descenso de la fecundidad. El promedio de hijos por mujer cayó de alrededor de 5 en los años 1950 a 1960 a poco más de 2 en 2024 y se proyecta en 1.8 para 2100, según datos de la ONU. Para el Fondo de Población de Naciones Unidas, los datos invitan a mirar más allá de las cifras y a centrarse en las condiciones que permitan a las personas tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, relaciones y familias. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Ya lo escuchábamos, incluso el Fondo de Población de las Naciones Unidas desmiente esta idea que se ha implementado últimamente en la sociedad de que las y los jóvenes no quieren como un deseo tener hijos. Sin embargo, a la par de que la sociedad ha cambiado, también vemos estas barreras, ya lo decíamos, económicas y de otros tipos que influyen en esta decisión. Y precisamente para conocer más a fondo qué pasa realmente con los jóvenes, nos acompañan el día de hoy aquí en cabina Carla Lutrillo Maguey. Ella es recién egresada de Comunicación Social de la UAM Xochimilco. Carla, buenas tardes. Hola, gracias por prestarnos este espacio. Muchas gracias por acompañarnos, y también está con nosotras y nosotros Víctor Hugo Serrano Moral, estudiante de Ciencia Política y Administración Urbana, además de Filosofía e Historia de las Ideas en la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias, Berenice. Te agradezco el espacio, Carla. Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues insistimos, muchas veces se pensaba, o más bien anteriormente se planteaba, que tener hijos era como parte natural de la vida. Era algo que tenía que suceder, ¿no? Naces, creces, te reproduces, mueres, y la familia estaba ahí como un componente esencial. Pero hoy en día, por ejemplo, Carla, preguntarte, cuando piensas en la imagen de un futuro, de tu futuro, ¿están contemplados los hijos, la familia como tal? Mira, yo creo que el decir algo definitivo está un poquito complicado, pero en este momento de mi vida, a mis 23 años, yo lo veo muy difícil porque no me emociona la idea de ser mamá, de crear una familia, como dices tú, este ritmo natural de la vida. Y de cierta forma a mí me da miedo como todo el proceso de una mujer desde antes del parto y luego el posparto y los años siguientes, ¿no? Entonces, sabiendo que tengo autonomía, que estudio una carrera y que puedo vivir mi vida de formas diferentes a las que antes conocíamos, sinceramente no es algo que me entusiasme. ¿No es algo que te entusiasme, pero tampoco existe ya en el panorama? ¿O es más bien una incertidumbre, no estás decidida, o decididamente más bien ya dijiste, eso no está dentro de mi plan de vida? Yo creo que es la incertidumbre más que nada, el saber que en este momento es difícil conseguir un empleo bien pagado, un empleo estable, con prestaciones de ley y demás. Las circunstancias geopolíticas en este momento que parecen aterradoras, toda la incertidumbre que causa el mundo, que la inflación cada vez hace más difícil vivir para uno mismo, que uno ya debe las deudas del pasado, del presente y del futuro, porque tampoco tenemos jubilación asegurada, hace que de cierta forma el tener un hijo me parezca la decisión más irresponsable.
Más irresponsable, digo, cada quien, pero sí es cierto, hay muchos factores que pensar para tener una familia, no una familia, sino más bien un hijo o una hija. En ese sentido, Víctor, también preguntarte, ¿tú crees que hoy en día la generación realmente de los jóvenes no quiere tener hijos por este miedo, ya lo decíamos, a la economía, al medio ambiente, a las cuestiones políticas, a la guerra, a todo lo que está sucediendo? ¿O crees que sea más el impulso de querer vivir de otra forma la vida, también como ya lo decía Carla incluso? Fíjate, Berenice, que la pregunta me lleva a una serie de reflexiones. He tenido ya un poquito de momento para poder compartir ideas con Carla. Y bueno, esto que está diciendo, a mí me da para poder analizar el fenómeno, bueno, el asunto como un fenómeno. O sea, es un fenómeno. Un fenómeno donde parece que el ideal es no tener hijos. Pero si vamos a analizarlo, tendríamos que estar desmenuzando algunos factores. Entre ellos, vamos, si es un hecho social, ¿desde dónde tendríamos que analizarlo? Y yo pongo un horizonte, podría ser del 2000 a la fecha. En el 2000, México era un país joven, porque la media estaba tasada entre los 20 años. Y desde ese momento ya se nos estaba pronosticando que México, a la larga, iba a convertirse en una sociedad más longeva, o sea, adulta. Entonces, para 2030 se supone o se idealiza, se proyecta que la media sea entre 47 y 50 años. Uh-huh. Entonces, parece que ese pronóstico se está cumpliendo. No solamente tendríamos que decir, no me gusta, no es mi ideal, no es mi decisión tener hijos, no. Ese tipo de horizonte creo que ya una vez puesto en la mesa, entonces ahora, ¿cuál es el modelo o cuál es el estilo de vida o cuál es la forma de vida o cómo es que tú decides o nosotras decidimos vivir? Esa cuestión, sí, existe también el tema del trabajo. No hay estabilidad laboral, por lo tanto, la economía en casa pues no es la ideal y pues no voy a poder yo sostener a una familia donde hay que pagar renta, hay que pagar agua, hay que pagar impuestos y por supuesto la educación. Pero si a eso también le sumas, como ya lo dijo nuestra compañera, el fenómeno político parece que estamos viviendo en un momento, fíjate, ya no estamos en la utopía, estamos viviendo una distopía, donde ahora estamos conviviendo con la inteligencia artificial, donde parece que ahí hay un momento donde nuestra libertad negativa se está vulnerando. O sea, alguien más, una pantalla, la IA, el algoritmo, está decidiendo por nosotros y nos está canalizando hacia una vida, un ideal de vida que a lo mejor no va a ser posible. No va a ser posible. Bueno, tenemos cosas buenas y cosas malas hoy en día. La verdad es que cuando uno se pone a hacer la lista de cosas malas, a veces se le va el ánimo, eso es cierto. Y también, como ya lo comentabas, Carla, incluso pues hay un sentido de responsabilidad también. Otra concepción, digo, en ciertos círculos, no en todos, eso también hay que subrayarlo, de tener hijos o no tener hijos, porque incluso también esta discusión pues no es completamente extensa a todas las juventudes que viven hoy en día. Vemos lamentablemente, por ejemplo, que el embarazo infantil sigue siendo también adolescente, sigue siendo una realidad en nuestro país y en el mundo. Pero entonces también preguntar, ahorita que planteabas, Víctor, que esto también es pues una construcción social, ¿no? Esta idea de querer tener hijos, de que la familia es parte del éxito en la vida y si no lo tienes no te desarrollaste, no eres un adulto funcional. Carla, ¿tú sientes que, por ejemplo, hoy en día todavía existe presión por parte de la sociedad? O sea, en este punto en el que uno responde, no sé si quiero ser mamá o no quiero ser mamá, ¿crees que hay una connotación negativa por cómo reciben las personas esa respuesta? Yo creo que sí, y de este lado también tenemos algo muy fuerte que es como un sesgo de género, por lo que se espera de nosotras como mujeres, porque se asume que nuestro cuerpo está preparado y hecho para tener hijos, pero también he notado que hay una fuerte preocupación precisamente porque se dice ya es un hecho que la población va a envejecer y va a haber una crisis económica por ese tema de las jubilaciones, que la población económicamente activa pues va a reducir demasiado, entonces va a haber ahí un embudo que nos va a apretar muy fuerte y que ya lo estamos viendo también nosotros. Pero finalmente creo que esa presión que nos están pues imponiendo por tener hijos también viene muy cargada de esas preocupaciones y se siente como si tener hijos ya no fuera una meta, un querer, sino pues meramente utilitario, porque ¿quién nos va a cuidar de viejos? ¿Quién va a pagar las siguientes pensiones?
Y que muchas veces, por ejemplo, se tenía en generaciones anteriores esta idea de precisamente ten hijos para que te cuiden, para que te provean cuando seas grande, y que hoy en día parece que eso ya se está rompiendo. Y en ese sentido, preguntarte también, Carla, ¿consideras que esta expectativa hacia la generación de que van a tener hijos, vamos a tener nietos, la familia va a ir creciendo, ya no existe, ya no es como tal una obligación casi impuesta por la sociedad, como que ya lo están empezando a normalizar y aceptar? Yo creo que en ciertos sectores quizá más liberales podría verse como que ya no es una obligación, pero en días recientes precisamente hemos estado viendo estos movimientos de ultraderecha que están radicalizando ya el pensamiento de muchas personas. Y como comentaba mi compañero Víctor, también la digitalización de todo y el uso de la IA que está sustituyendo de cierta manera las relaciones, creo que nos está haciendo muy propensos a caer en estos discursos bastante peligrosos. Y que hemos visto que últimamente, como ya lo decías, están en las redes sociales. Estamos platicando con Carla Lutrillo Maguey. Ella es estudiante recién egresada de Comunicación Social de la UAM Xochimilco, y con Víctor Hugo Serrano Moral, estudiante de Ciencia Política y Administración Urbana, además de Filosofía e Historia en la UACM, la Universidad de la Ciudad. Preguntarte también, Víctor, ahorita que mencionábamos esto de cómo está cambiando la vida, las percepciones que tiene la sociedad, también se dice hoy en día que las juventudes son egoístas, ¿no? Que incluso esto de no querer tener hijos es también por un individualismo, que si bien también pues sí se ha asentado en nuestra generación, pues también hay un impulso, digamos, del sistema en el que vivimos, en el cual prácticamente toda la vida se ha individualizado, ¿no? Pero entonces, ¿crees que es justo este juicio de que hoy las juventudes son egoístas al decidir no querer tener hijos, o tiene algo de cierto? Fíjate que el concepto de egoísmo igual tiene que ser analizado. Vamos, si vivimos en un momento en el que este capitalismo egoísta, donde nada más se le da importancia a lo individual y no nos importa lo colectivo, entonces dime tú o díganme ustedes, ¿hasta dónde la libertad nos permite inferir críticamente que eso está pasando, que nos están provocando, nos están induciendo a pensar de tal o cual manera, a partir de una pantalla nación, ¿no? Si esto es así, entonces tendríamos que replantear qué podría ser entonces en un escenario así un ideal de vida. Vamos, yo le diría mejor, tendríamos que pensar mejor en una forma de vida. Una ideal de vida es utópico. Y te dije yo hace rato, estamos en un momento distópico. Si fuera ese momento, tendríamos que caminar hacia una utopía, un mejor lugar, pero eso no es el momento. Estamos analizando, seguimos. ¿Por qué un ideal de vida? En el ideal de vida, tú generas capacidades suficientes para poder replantear tu día a día. Y replantear, si nos encontramos bien, un escenario donde el acceso al trabajo es precario o las garantías no son las que yo deseaba, ¿por qué? Pues porque soy licenciado, soy maestro, soy doctor. ¿Cómo me vas a pagar tal cosa? ¿Te das cuenta? O sea, esa manera en la que pensamos es la que nos estamos repitiendo de algo, de un input que nos hizo pensar de esa manera. Sí, está bien, un buen sueldo, pero ¿qué será un buen sueldo? O sea, ¿hasta dónde tendría que tener el tope un sueldo? ¿O cuál será el mínimo del sueldo? Hay un mínimo, sí, que se mejoró y que ayudó a cierto sector de la sociedad. Entonces, ¿te das cuenta? No hemos llegado, o sea, no estoy llegando a una respuesta, pero solamente estoy dándole mayor contenido a lo que ya me estás preguntando. Y que efectivamente hoy en día algo que podemos comprobar es que a nuestra generación prácticamente todas estas promesas que se nos vendieron de estudiar una carrera, vas a tener una casa, un puesto, una jubilación, no existen. Es muy raro encontrar un trabajo que tenga toda esa formalidad, toda esa seguridad social como tal, ¿no? Y eso también nos lleva a tener muchas dudas, ya no sobre el futuro, sino por lo que estamos viviendo hoy. Y entonces también preguntarte, Carla, si, por ejemplo, no sé, en unos 10 años, ¿no? O más o menos, poner un número, tú tuvieras garantizada una estabilidad económica absoluta, ¿cambiaría tu percepción de querer tener hijos? Yo creo que en ese escenario no te podría asegurar que así sea, pero podría comenzar a contemplar la posibilidad. Yo creo que también, más allá de una decisión que tenga que ver con lo externo, también tiene que ver mucho con lo interno. Entonces,
yo veo a estos países que te ponen incentivos, ¿no? Para que puedas tener hijos, ¿no? Ya te dan bonos por cada hijo, ya te dan facilidades en tratamientos de fertilidad. Eso también me parece bastante distópico, como si esta decisión no fuera meramente personal. El problema aquí es que esto ya se está politizando y tiene muchísimo que ver con la economía, porque entonces, ¿quién va a pagar? Ya habíamos comentado lo de los jubilados, pero en el presente, ¿quiénes van a ser los siguientes que van a entrar a la fuerza laboral? Entonces, ¿quién va a seguir produciendo? Y más allá, ¿quién va a seguir consumiendo? Esto ya representa una amenaza para estas grandes élites que necesitan seguir teniendo sus ganancias, ¿no? Y este control sobre la población que parece, decíamos, muy inocente, pero realmente es un discurso pues bastante peligroso. Y que por eso ya veíamos, como lo mencionabas bien, políticas públicas en otros países, incluso para incentivar que tengan hijos las personas que han decidido no tenerlos, porque también es cierto, por un lado tenemos, insisto, este panorama de miedo, de incertidumbre, de muchas dudas, pero por otro lado también hay esta cuestión de un deseo de vivir de otra forma, de decir, quiero estudiar más, quiero viajar más, quiero vivir mi vida de otras formas, y entonces también ahí, pues como lo decías, Carla, es una decisión meramente personal, ¿no? Y también preguntarte, Víctor, pues estamos viendo todo este panorama, insisto, en el cual pues pareciera que no es un único factor el decir quiero o no quiero tener hijos, y en ese sentido, ¿cómo consideras que también ha impactado el cambio de la imagen de la familia tradicional como tal, en querer o no querer tener hijos? Porque muchas veces te dicen, ¿quién te va a cuidar cuando seas grande? ¿Con quién vas a vivir? Y, por ejemplo, hoy en día hay mucha gente que ha decidido vivir con sus amigos, ¿no? No como roomies, porque eso también tiene muchos factores que hay que explicar, pero como una decisión, una elección de vida, conformar otro tipo de vínculos. ¿Crees que eso también impacta en querer o no querer tener hijos? Gracias. Ya lo estábamos platicando, Carla y un servidor allá afuera. Claro, este modelo, bueno, la familia sabemos que es la institución. Es una institución creada de manera sociológica para poder fundar pues, lo que es el origen de la sociedad. O sea, la familia es el origen de la sociedad. Mamá, papá, hijos. Pero con el paso del tiempo, hoy esa idea de familia mutó. Mutó porque ahora ya no se trata de tener mamá y papá, sino ahora las personas que son mamá y papá pueden ser personas del mismo género. E incluso ellas pueden tener hijos, bueno, claro, adoptando o dependiendo también del sexo que pueda conformar ese grupo de familia. Pero también hay familias ampliadas, ¿no? Familias ampliadas que, como bien dices, a lo mejor no tienen un lazo consanguíneo, pero tienen otra relación que los hace sentirse familias. Pero también en esas familias ampliadas, ahora ya también a nuestros animales de compañía también ya los consideramos parte de la familia. O sea, también generan obligaciones, porque el ser parte de la familia es generar obligaciones, derechos y obligaciones. Y es ahí donde, por supuesto, eso sociológicamente nos ha dado, sí, atisbos para poder decir está pasando tal cosa. Pero en el derecho positivo o en la forma en la que está pensado el derecho, esta transformación de la familia no ha pasado. Se dice, pero no ha ocurrido. No podemos decir, va a haber una familia, según el código fulano de tal, hay una familia monoparental que puede ser ABCD. Pero hay una familia en tal. Pero hay una familia tal. Y todas van a poder tener ABCD. Esas obligaciones podrían estar permitiendo también ciertas formalidades para poder entender a lo mejor lo que podría ser una forma de vida o una nueva forma de vida, que hoy está pasando. ¿Es necesario que exista en un catálogo cierto, una ley? Yo diría que sí, porque al final del día se formaliza lo que ya está ocurriendo y eso generaría, por supuesto, una cohesión social donde hay claras unos lineamientos de obligaciones y derechos, tanto de un hermano consanguíneo como de una hermana o un hermano que no es consanguíneo, y también de la hermana y el hermano que pueda tener a un animal de compañía que también ya es un miembro de la familia. ¿Se dan cuenta? Y que hemos visto también últimamente cómo han cambiado las reglas, incluso del concubinato, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Reconociendo este otro tipo de vínculos, no necesariamente como antes eran de te tienes que casar forzosamente por el registro civil y tener todo ese proceso. Por último, Carla, ¿crees que todo este
pues lo que ya hemos platicado, que deriva en que pareciera que hoy en día la familia o tener hijos no es una obligación, la maternidad y la paternidad no son una obligación de vida, ¿consideras que eso hace a la generación más libre o más solitaria, como algunos han dicho? Yo creo que tiene también mucho que ver con qué tan dispuestos estamos a escuchar al otro. He escuchado últimamente mucha crítica hacia el feminismo, por ejemplo, lo que ellos culpan, ¿no?, por esta llamada la epidemia de soledad masculina, pero creo que también ahí hay una negativa muy fuerte a escuchar y cambiar. Entonces es más fácil, de cierta forma, enfrentar grupos, buscar culpables, y creo que tanto a los que nos identificamos como feministas tenemos responsabilidades con lo que estamos diciendo, con lo que estamos buscando. No se trata de emanciparnos solamente, sino de adquirir las responsabilidades que conlleva. Y por parte de otros géneros, también creo que tienen ahí una dificultad ideológica muy fuerte, no solamente hablando de hombres, sino con quienes se identifican con cualquier otro género de la diversidad. Pero bueno, esto es en un ideal, que todos pudiéramos estar abiertos a hablar de temas difíciles, a escuchar y a cambiar un poquito nuestra mentalidad. Efectivamente, escuchar, y por eso tuvimos esta mesa el día de hoy, en la cual les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Creo que es una plática que sirve mucho para profundizar y para pensar que no solamente es que digan los jóvenes no quieren tener hijos porque no quieren, sino todo lo que ya platicamos a lo largo de esta mesa. Agradecerles mucho, Carla Lutrillo Maguey, recién egresada de Comunicación Social de la UAM, y también agradecerte, Víctor Hugo Serrano Moral, estudiante de Ciencia Política y Administración Urbana y Filosofía e Historia en la UACM de nuestra ciudad. Muchas gracias y buenas tardes, chicos, chicas. Gracias. Excelente tarde para todas, todos. Nos besamos bailando en medio del lugar. La música lleva llegando al último compás. Miradas en silencio. ¿Y quién lo iba a pensar? Que después de este primer baile me iba a enamorar. Yo que era un solitario bailando, me quedé sin hablar, mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar. La vida es un gran baile y el mundo es un salón y hay muchas parejas bailando a nuestro alrededor. La vida es un gran baile, ya lo dijo Café Tacuba en esta canción, el baile y el salón. ¿Cómo estamos bailando el día de hoy las generaciones? Eso es lo que estuvimos platicando en este primer bloque. También traemos esta canción porque hoy es el Día Mundial del Rock. Más adelante platicaremos de ello. 1:33 y nos vamos a un corte. Yo que era un solitario bailando, me quedé sin hablar, mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Soy Alejandra, tengo 30 años y ¿por qué tener hijos ya no se contempla en el plan de vida? Porque es una gran responsabilidad y se necesita estabilidad psicológica y económica para brindarles una buena vida.
Hola, soy Kimi Giselle, tengo 24 años de edad y en mi opinión cada vez más personas deciden no tener hijos porque las condiciones actuales hacen que sea una decisión mucho más compleja que antes. El alto costo de vida, la dificultad para acceder a una vivienda, la inseguridad que hay en muchos lugares y pues también la preocupación por la sobrepoblación y el futuro pues del planeta llevan a muchas personas a pues decidir mejor si pueden evitar, por así decirlo, tomar esa responsabilidad. A lo mejor no necesariamente es que no les gusten los niños, sino de que empiezan a evaluar la calidad de vida que tendrían, sus prioridades y pues qué mundo les tocaría a estas nuevas generaciones. Hola, soy Leo Guadarrama, tengo 23 años y yo creo que no se contemplan los hijos como plan de vida actualmente por la economía, ya que es muy difícil poder mantener un hijo justo por los tiempos en los que estamos viviendo. La economía y también la estabilidad mental. Una de la tarde con 39 minutos, hora del centro de nuestro país, y continúas en Imer Noticias, tu punto de referencia. Ya escuchábamos respuestas a nuestra pregunta del día. ¿Por qué tener hijos ya no figura en tu plan de vida? Te leemos también a ti al 55 66 31 24 27 y vamos con más información el día de hoy. El gobierno de México presentará ante el Departamento de Justicia y las Fiscalías Estatales en Estados Unidos las denuncias correspondientes por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el de Lorenzo Salgado Araujo, quien fue asesinado durante un operativo del ICE en Houston, Texas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Llamó a todos los partidos políticos al Congreso de la Unión a que se sumen y hagan una solicitud de información y al rechazo a la violación de los derechos humanos de las y los mexicanos en Estados Unidos. Toda la información con nuestra compañera Sofía Cruz. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Así es, pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se puede seguir solamente con cartas diplomáticas porque no han dado resultados. Ahora solicita que el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos, así como los departamentos de justicia o fiscalías estatales, investiguen a quien resulte responsable de los fallecimientos de 17 connacionales, entre ellos el de Lorenzo Salgado Araujo, quien fue asesinado la semana pasada durante un operativo del ICE en Houston, Texas. La primera mandataria del país llamó a todos los partidos políticos y al Congreso de la Unión, así como a la Comisión Permanente de México y a la ciudadanía, que se sumen y hagan una solicitud de información y rechazo a la violencia de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, pues no solo corresponde al gobierno de México, que sí es su obligación, pero también dijo es necesario que todos los sectores se manifiesten por la defensa de los mexicanos en el exterior. Vamos a escuchar sus palabras. Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos. No creo que a nadie le parezca bien esta situación. Entonces hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos, todos sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum Pardo aclaró que esta decisión de presentar las denuncias correspondientes para la investigación de los hechos no cambia en nada la relación de México con Estados Unidos, pues si bien la intención no es crear un conflicto, no es por eso que no se vaya a decir nada sobre este tema. Por el contrario, dijo, es necesario exigir que se respeten los derechos de los connacionales tanto en Estados Unidos como en cualquier otra parte del mundo. Por eso advirtió que también se solicitará al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas su intervención en este caso. Así lo dijo, vamos a escuchar. Es un caso que genera indignación a todas y a todos los mexicanos. Por eso yo digo, no se trata de generar conflicto, ni mucho menos, pero tampoco puede uno, como gobierno y como mexicanas y mexicanos, decir no vayamos a decir nada porque no vaya a ser que haya algún problema con la relación con el gobierno del presidente Trump. No, tenemos relación en términos del comercio, tenemos relación con la seguridad, pero tenemos que levantar la voz cuando hay violación a los derechos humanos de nuestros connacionales y llevar acciones. Y en eso deberíamos estar de acuerdo todas y todos los mexicanos. Y es que
recalcó que genera indignación ver las imágenes del trato que le dieron y cómo falleció Lorenzo Salgado, así como de otros mexicanos, por lo que es un tema en el que todos debemos estar de acuerdo, no importa la posición política o económica, o si somos del sur, del norte o del centro. La defensa de los derechos humanos en el exterior es algo en lo que debe haber unidad, y quien no quiera firmar este llamado, pues en todo caso que explique por qué. Por otra parte, Berenice, informarte que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró muy interesante el que el ex embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, afirmara que no tuvo indicios de que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, tuviera algún vínculo delincuencial, así como tampoco tenía ninguna prueba de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estuviera protegiendo a algún grupo de la delincuencia organizada. Aunque la presidenta Sheinbaum aclaró que no ha visto la entrevista televisiva completa que brindó Ken Salazar a un medio latino, subrayó que es importante que se vean estas declaraciones, pues desmienten todas las versiones de la oposición y de los adversarios a su administración y a la de López Obrador, que los quieren vincular y señalar con el crimen organizado, cuando recordó que jamás han pactado con algún grupo delincuencial ni con delincuentes de cuello blanco, como sí lo hicieron las administraciones anteriores de Vicente Fox y Felipe Calderón. Asimismo, reiteró que queda en evidencia la contradicción de versiones y que ya comentó desde la semana pasada en torno a la detención del Mayo Zambada, y que está relacionado con el hecho de que el expresidente López Obrador ya no respondiera a las llamadas del ex embajador, debido a que el propio expresidente López Obrador sostuvo que se debía a la posible injerencia de Estados Unidos en la detención de uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Berenice, es la información. Sofía, muchas gracias y seguimos al pendiente de qué sucede ahora con estas muertes de los connacionales que ya denunciaba la presidenta Claudia Sheinbaum en Estados Unidos, y este llamado a la solidaridad y también a la exigencia de justicia por parte también de la presidenta. Muchas gracias y buenas tardes, Sofía. Buenas tardes. Y es que efectivamente es un tema fundamental que estemos teniendo nuevamente en nuestra sociedad, sobre todo porque precisamente el día de hoy se reportó también que una persona murió en medio de un tiroteo en el que ICE estaba involucrado. De hecho, era un operativo. Esto sucedió en la ciudad de Biddeford, en Maine, en Estados Unidos, y una organización pro inmigrantes ya identificó a la víctima como un joven colombiano de 26 años que tenía permiso de trabajo en Estados Unidos. Es decir, esta cacería por parte de este grupo prácticamente paramilitar que se ha vuelto ICE en Estados Unidos ha atentado contra los derechos humanos de todas las personas, incluso también, ya lo decíamos, con personas que tienen un estatus legal pues prácticamente regular en Estados Unidos. Lo vimos también con las muertes de René Good y también de Alex Pretty en Minnesota, que eran ciudadanos estadounidenses, todo por oponerse precisamente a estos operativos en contra de las y los migrantes en la supuesta tierra de la libertad. Y es que de hecho también hay que decir que a este llamado que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en defensa de los migrantes ya se sumaron varias diputadas y diputados. Por ejemplo, el morenista Ricardo Monreal señaló que ningún connacional está solo. La panista Kenia López dijo que ninguna política migratoria puede estar por encima de los derechos y la vida de las personas. Insistimos, es importante que independientemente del partido político se exija que se respeten los derechos humanos y la vida de las y los mexicanos en Estados Unidos. Vamos con toda la información con nuestra compañera Claudia Telles. Claudia, buenas tardes. Bere, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. Diputados se sumaron al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en defensa de los migrantes. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la defensa de las y los connacionales constituye un deber constitucional, ético y moral que exige actuar con unidad, responsabilidad y altura de miras. Por ello, dijo, atendemos el llamado de la titular del Ejecutivo Federal porque la defensa de los migrantes no admite divisiones partidistas, ideológicas o cálculos políticos. Resaltó que es una causa del Estado mexicano que debe convocar a todos. Vamos a escuchar. Por ello, este día atendemos con responsabilidad el llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que las fuerzas políticas, independientemente de nuestras convicciones ideológicas y colores, expresemos con una sola voz su solidaridad con nuestros hermanos en los Estados Unidos y fuera del país, y su firme rechazo
a cualquier violación de sus derechos humanos. En tanto que la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, la panista Kenia López Rabadán, dijo que ninguna política migratoria puede estar por encima de los derechos y la vida de las personas. Destacó que promoverá en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un pronunciamiento para demandar el respeto irrestricto de los derechos humanos de los connacionales en Estados Unidos. Como presidenta de este órgano legislativo, dijo que acompaña la solicitud de la presidenta de la República de solicitar información sobre la situación de los migrantes mexicanos en el vecino país. Vamos a escuchar. Como presidenta de la Cámara de Diputados, acompaño esa solicitud. Los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos deben ser respetados y deben ser protegidos en todo momento. Por ello, solicitaré ante la Comisión Permanente, que es el órgano en el que se encuentra representado el Congreso de la Unión, que de manera plural e institucional, impulsemos un punto de acuerdo legislativo para demandar el respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos. En tanto que la fracción parlamentaria del PT en la Cámara de Diputados condenó enérgicamente la muerte de 17 connacionales ocurrida en Estados Unidos y relacionado con hechos que involucran al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, de los cuales 14 fallecieron bajo custodia en centros de detención y 3 durante operativos migratorios. El reporte. Muchas gracias precisamente por este reporte, Claudia, sobre todo que insistimos, este llamado que está haciendo la presidenta está teniendo eco independientemente del partido político de las y los diputados. Gracias y buenas tardes, Claudia. Hasta luego. Y como ya lo comentábamos, efectivamente un hombre murió este lunes durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas conocido como ICE, esto en la ciudad de Biddeford, Maine. Distintas organizaciones de apoyo a migrantes señalaron, como lo comentábamos, que la víctima era un colombiano de 26 años con autorización para trabajar en Estados Unidos. Testigos aseguraron también que agentes federales intentaban detener el vehículo que conducía el joven cuando se escucharon varios disparos. El FBI y la Policía Estatal de Maine ya investigan lo ocurrido para esclarecer los hechos, informó el presidente de la Cámara de Representantes Estatal, Ryan Fictu. Las autoridades locales y estatales están participando. El FBI encabezará la investigación, dada la naturaleza de la operación, pero entiendo que se mantendrán informados a los funcionarios estatales y locales y participarán en la investigación. También hace unos 5 o 10 minutos hablé con el alcalde de Biddeford y él también está ansioso por ver que las autoridades estatales y locales no sean excluidas de la investigación. Por supuesto, este caso generó protestas de organizaciones civiles y ocurre pocos días después de otro operativo del ICE en el que murió por error el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, un hecho que también continúa bajo investigación. En otras noticias, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que dio instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que haga un análisis exhaustivo del informe que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. En la conferencia matutina explicó que aunque el gobierno de México no participó en la elaboración de la recomendación que el organismo emitió la semana pasada, la prioridad es conocer la verdad y hacer justicia sobre la desaparición de los 43 normalistas. Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro. El gobierno de México, es más, no sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada. Entonces nosotros no participamos de ninguna manera en el informe. Eso no quiere decir que pudiéramos estar de acuerdo o no en partes del informe o en su visión completa. Por eso le pedí a la Secretaría de Gobernación que hiciera este análisis. Más importante para nosotros es evidentemente la solidaridad con las madres y los padres y esclarecer esto que es una herida no solo para madres y padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino para México. Poder esclarecer qué pasó, cómo pasó, la verdad, la justicia y también encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa.
Verdad y justicia sobre la desaparición de los 43 normalistas, ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, y al hablar respecto a que el informe plantea una exoneración del ejército mexicano, la presidenta señaló que existen militares detenidos o bajo proceso desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además, se pronunció porque la revisión del documento se realice con base en las nuevas líneas de indagatorias abiertas durante su gobierno y en conjunto con los avances de la Fiscalía General de la República. Hay varios elementos del ejército que están detenidos, que están bajo proceso desde el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quizá la pregunta que no quisiera contestarla ahora es si estos elementos del ejército participaron individualmente por algún nexo en ese momento con algún grupo, cuáles son las fuentes de información de su participación a la institución como tal, que serían cuestiones diferentes. Y eso es lo que de alguna manera informa el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y yo lo que quisiera es no presentarlo así aisladamente, sino que se informe cuáles son los datos, cuál es la investigación que se ha hecho, cuáles son las nuevas líneas de investigación que se iniciaron a partir de la llegada de nosotros al gobierno en colaboración con la Fiscalía General de la República y que en este marco pudiera presentarse. En más noticias, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, propuso iniciar un debate en todo el país sobre la desaparición de las policías locales para que sea la Guardia Nacional la que se encargue de la seguridad en los municipios. En conferencia de prensa mencionó que las policías municipales son el eslabón más débil en el sistema de seguridad pública, pues muchas de ellas son infiltradas por grupos delictivos, por lo que sería conveniente, a su parecer, que fuera la Corporación Federal la que encabece las acciones policiales. Como argumento resaltó que de 2.462 municipios en el país, más de 1,000 no cuentan con una institución propia de seguridad. Además, resaltó que en los ayuntamientos los elementos no cuentan con todas las certificaciones ni la capacitación necesarias para las tareas de seguridad e incluso tampoco cuentan con suficiente presupuesto. Las policías municipales en ocasiones son las que están ahí cometiendo extorsión o chantajeando al propio o a la propia presidenta o presidente municipal. Lo hemos visto, las infiltran de manera muy fácil los grupos de la delincuencia organizada. Y hay que decirlo, porque pues, ese es un hecho, lo sabemos, lo sabe el gobernador y no nada más el gobernador. Creo que muchas y muchos de ustedes y la opinión pública, el pueblo, la gente lo sabe. Vamos con más información. María Felicia Jiménez otorgó el perdón a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos, esto tras la acusación que presentó en contra del exfuncionario por presunta violencia familiar. Todos los detalles con Víctor Raúl Ramírez. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián Auditorio? Buenas tardes. Así es, pues durante la audiencia de vinculación a proceso que se lleva a cabo este lunes en el estado de Morelos en contra de Víctor N., exdirector de Pemex, María Felicia Jiménez, ella es esposa del acusado, le otorgó el perdón por las agresiones físicas que sufrió. No obstante, la jueza Consuelo Correa determinó vincular a proceso a Víctor N. por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, debido a que este delito se persigue de oficio. Durante la audiencia, la jueza de control del Centro Estatal de Reinserción de Morelos determinó que existen elementos suficientes para la acusación de violencia familiar, pero desestimó el cargo de violencia vicaria. Cabe señalar que la audiencia aún continúa y la jueza deberá determinar si modifica la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en contra de Víctor N. o bien le permite enfrentar su proceso en libertad condicional. Hay que recordar que Víctor N. fue detenido el pasado 7 de julio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, después de que su esposa difundió un video en el que se observa al exdirector de Pemex agrediéndola físicamente en presencia de su hija, una menor de edad. Ese es mi reporte por el momento. Muchas gracias, Víctor, y seguimos al pendiente porque es un caso que ha marcado también mediáticamente lo que se ha impulsado de ahora desde el gobierno federal para proteger a las mujeres sin importar los cargos o excargos que tengan las personas que cometan estos delitos de violencia en contra de las mujeres. Muchas gracias y buenas tardes, Víctor. Hasta luego.
Ya es la 1:00 con 57 minutos ya, hora del centro de nuestro país. Y te recuerdo rápidamente la pregunta del día para que nos ayudes a contestarla. Es ¿por qué tener hijos ya no figura o está en tu plan de vida? Mándanos tu respuesta al 55 66 31 24 27 y la estaremos compartiendo a lo largo de esta transmisión. Vamos con otras noticias ahora sobre la capital de nuestro país. Y es que a pesar del despliegue de seguridad con motivo del torneo internacional de fútbol, junio fue el mes con menos homicidios en la Ciudad de México desde hace 15 años. Esto lo destacó la jefa de gobierno Clara Brugada Molina. Toda la información con nuestra compañera Guadalupe Franco. Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Muy buena tarde. Pese al amplio despliegue de seguridad instrumentado durante el torneo internacional de fútbol, junio de 2026 se convirtió en el mes menos violento en los últimos 15 años, destacando la reducción del 31% en los homicidios en la Ciudad de México en década y media. Así lo informó esta tarde la jefa de gobierno Clara Brugada al presentar el informe mensual de seguridad. La jefa de gobierno aseguró que la estrategia de seguridad pasó la prueba durante el torneo internacional al destacar una reducción del 50% en los homicidios dolosos respecto a 2018. Escuchemos. El Mundial fue la prueba frente a la tendencia de reducción de la incidencia delictiva. Hoy, con total responsabilidad, podemos informar que pasamos la prueba. Así, en el contexto del Mundial, informamos. Fue el mes de junio con menos homicidios desde hace 15 años. Es decir, la Ciudad de México está en sus menores niveles de homicidios en una década y media. En el balance semestral, los delitos de alto impacto bajaron 64% respecto a 2019 y 8% en comparación con 2025, al pasar de casi 145 a 50 casos diarios, dijo la jefa de gobierno. Así lo dijo. También en el primer semestre del 2026, los delitos de alto impacto, los más graves, los que más lastiman a la ciudadanía, como el robo con violencia, las lesiones, el secuestro, el robo de vehículos, entre otros, disminuyó 64% en comparación con el mismo periodo en 2019. Solo en este último año, entre 2025 y 2026, los delitos de alto impacto se han reducido 8%. Es decir, nuestro gobierno ha logrado mantener la tendencia de reducción de la incidencia delictiva. Además, el robo de vehículo con y sin violencia cayó 64% respecto a 2019 y 21% en comparación con el año pasado. En cuanto a la detención de presuntos generadores de violencia, el reporte destaca la desarticulación de 43 cédulas delictivas y la captura de 1,395 personas, entre ellas 16 objetivos prioritarios. Por alcaldías, casi todas registraron descensos en la incidencia delictiva, destacando Tlalpan y Magdalena Contreras con una reducción del 20%, mientras que Cuauhtémoc fue la única demarcación con un alza del 2 puntos. Berenice Auditorio, mi reporte. Muchas gracias, Guadalupe, sobre todo porque es un tema que nos importa a todas y a todos como sociedad y es efectivamente la seguridad de nuestro país, y con esto vemos que se consolida, ya lo decíamos, una estrategia de seguridad que comenzó en 2018 y que está teniendo resultados positivos en Ciudad de México. Continuamos con la información. Continuamos, y es que ya que la selección mexicana quedó fuera del torneo internacional de fútbol, aficionadas y aficionados decidieron realizar un acto de despedida para el conjunto tricolor en el lugar predilecto para las celebraciones de este tipo, el Ángel de la Independencia. Todos los detalles de este festejo despedida que aconteció el fin de semana con nuestro compañero Alfonso López. Justo a las 5 de la tarde, la lluvia que caía sobre Paseo de la Reforma aumentó su intensidad. Los impermeables, sudaderas, capas de hule y paraguas cubrieron las playeras verdes de quienes aceleraron su paso para llegar al Ángel de la Independencia. Cientos de aficionados, una vez más, se dieron cita para celebrar, ahora no un resultado, pero sí la participación de la selección mexicana y la experiencia de haber vivido un mundial en casa. Era la última cita de celebración, la última convocatoria a la que no se podía faltar, como Nadia, a quien hasta hace un mes no imaginaba que la iba a atrapar el torneo, la envolvería tanto en el ambiente, la celebración y el festejo,
que quiso vivir de nuevo esa sensación. Bien emocionante porque, bueno, a mí en lo personal no me gusta el fútbol, pero pues me hicieron estar aquí, me hicieron gritar, me hicieron ver los partidos y veme cómo estoy hasta con la playera y todo el rollo. Había que hacer algo para celebrar la Copa del Mundo en casa, ¿no? A mí me pareció una de las medidas que tomó el gobierno de poner las pantallas, de convivir con los mismos mexicanos, porque a final de cuentas el fútbol era para los mexicanos. Se estaba viviendo aquí en México y debíamos de hacer algo para también vivirlo, sentirlo, compartirlo y hacérselos conocer a ellos. Pablo fue acompañado por Chamorro y Chuleta, sus dos perritos, que con la playera de la selección se integraron al ambiente. Salvo el de la inauguración, me vine a todos y era sorprendente ver cómo en el segundo Ángel sí había gente, pero no tanto, puedes caminar, en el segundo ya cada vez más lleno, en el tercero ya era una locura, en el cuarto, bueno, pues ya... Y hoy también decía no va a llegar la gente y aquí estamos, o sea, no dimensionaba justo, o sea, al final la sangre mexicana es fiesta, es ver lo mejor en lo peor. Aarón llevó una vez más su máscara de luchador, que asegura le dio suerte durante el torneo. Lo viví, lo sentí, pues sinceramente lo disfruté. Esto es la selección de todo y pues la visión de México es inigualable. ¿Qué te pareció salir a las calles, el Ángel, las pantallas? Una experiencia bonita, una experiencia de satisfacción y de fiesta. Oye, y además estos dos deportes tan mexicanos, ¿no? El fútbol y las luchas. Muy característicos, el fútbol y la lucha libre son lo que nos distingue a los mexicanos, aparte de la buena vida que hay. Michelle tiene 26 años. Ella no quedó conforme con lo vivido. Ya hace cuentas para la hipotética posibilidad de ser nuevamente sede en 2038. Aquí se rompe toda clase social. Veas chicos tanto de Tepito, de la Morelos, de Ecatepec, con fresas de aquí de Polanco, o sea, todos abrazados. Esperemos que en el 2038, si es que dice la FIFA que este va a volver a ser la sede. Sin la masiva presencia que en los anteriores festejos, pero sí con el mismo ánimo. La afición mexicana en la capital de la República se reunió en torno al emblemático monumento y despidió, en su estilo festivo, el torneo que más disfrutaron, el espacio público. Para Imer Noticias, Alfonso López. Esta euforia y alegría que nos regaló la selección nacional durante semanas es algo que incluso mucha gente va a recordar como un episodio, un verano muy impactante de sus vidas. Claro que sí, como vivimos este torneo siendo anfitriones en Ciudad de México. Y hablando de deportes, también más de 35,000 corredoras y corredores participaron en el medio maratón de la Ciudad de México que se realizó en el centro de la capital mexicana. Entre las y los participantes estuvieron el remero paralímpico Michelle Muñoz y la ecuatoriana Silvia Ortiz. Toda la información de este medio maratón con nuestra compañera Irma Cuevas. Correr 21.0975 kilómetros no es una tarea fácil. Son meses de entrenamiento para alcanzar la meta y más en la edición 2026 del Medio Maratón de la Ciudad de México que estrenó ruta. 35,000 fueron los y las corredoras que desde las 5:55 de la mañana salieron del hemiciclo a Juárez pasando por Reforma y Chapultepec para cerrar la carrera en el Ángel de la Independencia. Entre ellos estuvo el remero paralímpico Michelle Muñoz, quien nació con una anomalía congénita que le impidió desarrollar sus piernas, por lo que se desplaza en patineta utilizando sus manos ataviadas con guantes, que por cierto terminaron rotos, para impulsarse en el recorrido. Sí, soy el único que desde 2018 que corre en una patineta y creo que a nivel mundial también nunca he sabido de alguien que lo corre en una patineta y bueno, siempre ha sido mi distintivo y pues bueno, motivar a más gente a que no importa la condición física o cognitiva que tenga, que venga a hacer deporte, que venga a hacer actividad física.
La nueva ruta tuvo mayor desafío por pendientes y bajadas en el área de Chapultepec, que fueron más complicadas para Michelle por andar en patineta. Su tiempo fue de 1 hora y 15 minutos. Participar en el medio maratón fue parte de su preparación para el remo, disciplina en la que fue campeón nacional en 2018 y con la que ha representado a México a nivel internacional, como los Juegos Paralímpicos. Estuve como primer mexicano clasificando la disciplina de remo a una olimpiada que fue la de Tokio, una plaza histórica. Logramos la clasificación también a París. No pudimos competir por tema de reglamento, no podíamos ir las 2 embarcaciones que logramos la clasificación, pero bueno, México estuvo presente y contento de volver a tener la oportunidad de poder ir y clasificar a Los Ángeles. En la edición 2026 del medio maratón, el 45.8% de las y los corredores fueron mujeres, marcando un nuevo récord en el crecimiento del running en el país. La ecuatoriana Silvia Ortiz, quien finalizó en la 3ª posición en la rama femenil, combina su deporte con su maternidad, demostrando que la mujer acerca la distancia deportiva con el hombre en el mundo de las carreras de larga distancia. Sí, muy admirable y también muy feliz porque somos esa parte que motiva, ¿no?, a las personas. Ha incrementado la participación de mujeres y es increíble porque demostramos que las mujeres también podemos, que las mujeres somos capaces, luchadoras, poderosas y pues demostramos que nada es imposible en la vida porque también nosotros hay muchas mujeres que compartimos la parte del deporte, la maternidad, el hogar, entonces no nos damos por vencidas y estamos aquí guerreándole codo a codo. En su primera vez corriendo en la capital, le sorprendió el apoyo incondicional de los y las aficionadas al deporte, que la alentaron en los últimos kilómetros del recorrido. Admiración de la gente que sale a apoyar. Ese es un plus adicional que nos da a nosotros como deportistas porque llega un punto en que ya no podemos, pero ese plus de la gente, esos ánimos, esos gritos, aunque no te conocen, pero por el número te animan, te alientan. Es increíble esa buena vibra que te transmiten. Y yo agradecida por la oportunidad que me dieron estar en esta media maratón muy grande, ¿no?, del país de México. Primera vez que estoy aquí, pues muy agradecida, me han abierto las puertas de la mejor manera y la organización impecable, nada que decir, bien señalizada, los puntos de abasto excelentes. Como ha sucedido en las últimas semanas, el Ángel de la Independencia se convirtió en el centro de celebración de una justa deportiva, ya no del fútbol, sino de los y las corredoras del medio maratón de la Ciudad de México 2026. Informó para Imer Noticias, Irma Cuevas. Qué bueno que la capital del país tenga toda esta oferta también deportiva que al final termina impactando de formas muy positivas en la salud de las y los que deciden participar. Vamos ahora, siendo las 2 de la tarde con 10 minutos ya, hora del centro de nuestro país, con más noticias, aunque cambiamos de tema, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión récord de 59,000 millones de pesos destinada a la infraestructura escolar en todo el país, que incluye desde el mejoramiento de planteles existentes hasta la construcción de nuevas escuelas. De acuerdo con el desglose que presentó el secretario de Educación Mario Delgado en el marco de la conferencia matutina, la inversión se compone de los siguientes recursos para este año: 22,694 millones de pesos del programa La Escuela es Nuestra, 15,021 millones de pesos para el mantenimiento de escuelas de educación básica, 10,916 millones de pesos para la educación media superior y 9,783 millones de pesos para la educación superior. El secretario Delgado destacó que este esfuerzo forma parte de un fortalecimiento integral de la educación pública de nuestro país. Para hacer realidad el derecho a la educación, hacen falta 2 cosas. Primero, que todas y todos tengan recursos para ir a la escuela. Por eso el programa de becas de la presidenta, de más de 22 millones de becarios, con los que vamos a cerrar este año. Y segundo, pues que haya escuelas y que estén dignas. Esta es la inversión para ese segundo propósito, para que haya escuelas, que nadie se quede sin escuelas y además que estén bonitas, que estén dignas. Además, hay recursos adicionales, 15,000 millones, que son vía FAM, que es inversión para las entidades federativas para construir y darle mantenimiento a las escuelas, dando un total de 37,715. Y ahí los beneficiarios son todas y todos los niños en educación básica, más de 22 millones. En educación media superior, el programa
más ambicioso de crecimiento de espacios. Como ustedes saben, tenemos la meta de 200,000 lugares. También en educación superior se está invirtiendo en nuevas universidades y también en el mantenimiento de la infraestructura que tenemos actualmente para que haya la posibilidad de aceptar más matrícula y logremos la meta de los 330,000 nuevos lugares en educación superior. Llegó el momento de ir con la infodemia del día de hoy, y es que es falso que la remodelación de la sala inteligente de urgencias haya provocado daños en la estructura del Hospital General de Joco. Nuestro compañero Rafael Burgos nos cuenta qué fue lo que realmente pasó y cómo opera actualmente este centro médico. Vamos con el reporte. Circulan rumores sobre presuntos daños estructurales en el Hospital General de Joco, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Pero atención, esa información es completamente falsa. En los últimos días, en redes sociodigitales, se ha difundido la versión de que la rehabilitación de la sala inteligente de urgencias habría causado daños a la estructura del hospital. Queremos aclarar que esto es una noticia falsa. El IMSS Bienestar ha confirmado que los trabajos de modernización en la sala inteligente no tienen ninguna relación con afectaciones estructurales. De hecho, el área está operando con total normalidad. Entonces, ¿qué sucedió? Las filtraciones que se reportaron fueron causadas por las intensas lluvias recientes y ocurrieron en zonas distintas a la sala de urgencias. Estas áreas ya forman parte del plan de rehabilitación integral del hospital y fueron atendidas de inmediato por el equipo de infraestructura. Recuerde, las intervenciones en el hospital se realizan de forma planeada e independiente en cada área. No se deje llevar por rumores ni cadenas sin verificar. Manténgase informado a través de los canales oficiales. Cuidar la verdad también es parte de nuestra salud. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Cuidar la verdad es también parte de nuestra salud, y no solamente individual, sino como sociedad, nuestra salud colectiva, y por eso traemos la infodemia del día de hoy. Y antes de irnos a otra pausa, tenemos regalos. Y es que, no sé si ya les habían contado, pero el próximo viernes 17 de julio tendremos una transmisión especial y estaremos transmitiendo en vivo desde el Museo del Telégrafo. Para ello tenemos pases dobles para que nos acompañen y puedan tener una visita guiada a las 11:30 de la mañana, repito, este viernes 17 de julio. La dirección del Museo del Telégrafo se encuentra pues en calle de Tacuba número 8, en Colonia al Centro, en la delegación Cuauhtémoc. Si tú quieres asistir a esta visita guiada en punto de las 11:30 horas, escríbenos para obtener tu pase doble. Tienes que mandarnos tu nombre completo al 55 66 31 24 27 y decirnos que quieres un pase doble para asistir este viernes a las 11:30 de la mañana a la visita guiada que tendremos en el Museo del Telégrafo, y también pues obviamente estar ahí viendo la transmisión, si gustas, claro, si gustas, de lo que estaremos haciendo con Imer Noticias, tu punto de referencia, de 1 a 3 de la tarde. Son las 2:15 y nos vamos a otra pausa. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Son ya las 2 de la tarde con 20 minutos hora del centro de nuestro país, y queremos saber desde dónde nos está sintonizando, si es a través de nuestra emisora hermana del Imer Fusión, si es a través de Yucatán FM, de Órbita de Horizonte o de la XCB, la B Grande de México. Mándanos un mensaje para saber desde dónde nos escuchas al 55 66 31 24 27. Estamos de regreso y nos vamos ahora con el bloque de información internacional. Luego de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas calificó como ilegal la reclusión del expresidente de Perú, Pedro Castillo, el ex candidato presidencial Roberto Sánchez convocó a una movilización para el miércoles en las calles del país. Además, exigió al actual mandatario interino, José María Balcázar, liberar al encarcelado expresidente.
el día miércoles, democráticamente, pacíficamente, haciendo uso al derecho constitucional de libre tránsito, nos vamos a movilizar por la reivindicación bandera de nuestro pueblo, justicia para nuestros mártires del sur y libertad para nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. 4 de la tarde del día miércoles 15. El propio Pedro Castillo difundió un pronunciamiento en su cuenta oficial de X para respaldar la resolución de la entidad de la ONU y en el mensaje escribió: hago de conocimiento público que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas emitió oficialmente la opinión número 78/2025 en relación con mi caso. En esta histórica decisión, dicha instancia internacional determinó de manera inequívoca que el Estado peruano violentó flagrantemente mis derechos humanos y que fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República el pasado 7 de diciembre de 2022. Esas fueron las palabras de Pedro Castillo. Y en Estados Unidos, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el lanzamiento de campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional, la cual dijo supone una amenaza intolerable para la soberanía de Estados Unidos. Esto señaló al atribuirse la facultad para juzgar y encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que, acotó, actúan en defensa de los intereses de Estados Unidos. Era un tribunal global integrado por burócratas globalistas no electos que afirmaban tener un poder prácticamente ilimitado. El peligro de este tribunal global no ha dejado de crecer. Hoy amenaza todos los aspectos de nuestro sistema político y jurídico. Agentes de la patrulla fronteriza expulsando a criminales violentos de nuestro país. Marines estadounidenses arriesgando sus vidas para defender nuestra patria. Fiscales trabajando para desmantelar complots terroristas para atacar y asesinar a estadounidenses. Si nos quedamos de brazos cruzados, todos ellos estarían a merced de jueces extranjeros a miles de kilómetros de distancia, enfrentando el riesgo constante de ser procesado e incluso encarcelados por el supuesto delito de defender a su propio país. El secretario Rubio refirió que la Corte Penal Internacional se planteó como un mecanismo de último recurso que intervendría únicamente para enjuiciar los delitos más graves y solo cuando los tribunales nacionales no pudieran hacerlo. Pero ahora, advirtió, la Corte pretende convertirse en el árbitro mundial sin rendir cuentas a nadie. El pueblo estadounidense nunca aceptó nada de esto ni lo hará jamás. Lean las palabras de nuestra Declaración de Independencia. Luchamos una revolución contra una potencia extranjera. Luchamos una revolución contra una potencia extranjera que nos transportaba más allá de los mares para ser juzgados por supuestos delitos. La independencia es nuestro derecho de nacimiento. Jamás permitiremos que burócratas extranjeros nos lo arrebaten. Esta administración no permanecerá impasible mientras la Corte Penal Internacional y sus aliados intentan amenazar a nuestro pueblo. Si creen que pueden privarnos de nuestra soberanía, les enseñaremos el verdadero significado de la determinación estadounidense. Muy interesante este análisis que hace el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, porque bajo la lógica de esta administración de Donald Trump, pareciera que todo mundo son amenazas para ese país, desde Cuba hasta la Corte Penal Internacional, así las cosas. Y es que también entre las medidas de la campaña liderada por Estados Unidos se contemplan llamadas de Estados Unidos a otros países para advertir sobre los supuestos riesgos que supone la Corte Penal Internacional, invitando a que nieguen la autoridad del tribunal. También las revocaciones de visado y prohibiciones de viaje para el personal de la Corte. De igual forma, sanciones contra la Corte y organizaciones afiliadas. Pero recordemos que la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente ubicado en La Haya, en los Países Bajos, encargada de investigar y juzgar a las personas acusadas de genocidio y de crímenes de guerra, así como de lesa humanidad y de agresión. Un organismo fundamental para detener las injusticias que suceden en nuestro mundo y que ahora, dice Marco Rubio, son una amenaza para Estados Unidos. Y esta mañana el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos se encargará de garantizar la navegación por el Estrecho de Hormuz.
En entrevista con la cadena televisiva Fox News, agregó que convirtiéndose, dijo, en guardianes de la vía marítima. Y escuchemos las palabras del presidente estadounidense. La mayor parte del equipo ha desaparecido. Su armamento antiaéreo ha desaparecido. Les dimos un golpe muy duro anoche. Cada vez que envían un dron, les damos un golpe muy duro. Pero teníamos un trato. Lo que nadie sabe es que teníamos un trato. Era un trato cerrado. Y luego lo rompieron. Siempre lo rompen. Hemos tenido 10 tratos con esta gente. Así que vamos a darles un golpe muy duro y vamos a mantener el estrecho. Y probablemente lo controlaremos y nos convertiremos en los guardianes del estrecho. Quizás lo llamemos el ángel guardián del estrecho y deberíamos recibir una compensación por eso. Cuando lo hagamos, recibiremos una compensación porque las otras naciones que están de nuestro lado son muy ricas. Y no se puede esperar que hagamos eso gratis, a diferencia de lo que hicimos durante muchos años. Y recordemos que el estrecho de Hormuz es de hecho parte del territorio iraní, no es ningún espacio internacional y mucho menos un espacio que le pertenezca a Estados Unidos, como ahora parece que tiene la intención de apropiárselo. Y de hecho, hace unos momentos se anunció que Donald Trump dará un discurso a la nación el jueves por la noche. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Sayed Abbas Araghchi, coincidió con la propuesta de Trump de cobrar un peaje a quien garantice la navegación marítima segura por el estrecho de Hormuz, por lo que sostuvo le correspondería a Irán obviamente recibir esos recursos. En sus redes sociales escribió: el presidente Donald Trump tiene absolutamente razón. Quien proporciona un paso seguro y protegido para los buques comerciales a través del estrecho de Hormuz debería de ser compensado por este servicio. Irán siempre ha sido el guardián del estrecho y lo seguirá siendo para siempre. El 20% es, por supuesto, demasiado, seremos justos. Cambiamos de tema aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia, y es que en el marco del Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, conocido como TDAH, para cientos de familias, el mayor desafío del trastorno por este déficit de atención e hiperactividad no comienza realmente con el diagnóstico, sino cuando las puertas de la escuela se cierran. Este sábado marcharon por Paseo de la Reforma en la capital de nuestro país para exigir inclusión, capacitación docente y un alto al acoso escolar que enfrentan diariamente niñas, niños y adolescentes con esta condición. Todos los detalles con nuestra compañera Natalia Matamoros. El naranja comenzó a aparecer desde temprano entre el Paseo de la Reforma. Primero fueron unas cuantas playeras, después carteles, matracas y decenas de familias que avanzaban. Cada paso buscaba hacer visible una realidad que sigue siendo ignorada, la de miles de niñas, niños y adolescentes que viven con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El recorrido partió del Ángel de la Independencia con destino al Monumento a la Revolución. La marcha fue construyendo un mensaje común. El problema no es el TDAH, sino la falta de comprensión hacia quienes viven con esta condición. A lo largo del trayecto, las familias compartieron historias de diagnósticos tardíos, expulsiones escolares, señalamientos y episodios de acoso que, aseguran, podrían evitarse con una educación más incluyente y docentes mejor preparados. Mientras caminaba sosteniendo una pancarta con la frase "el TDAH es una forma distinta de pensar, crear y aprender", Aura Martínez denunció que su hijo fue rechazado del plantel donde cursa estudios en Ecatepec. La directiva de la institución no lo dejó inscribirse para segundo año. Habíamos firmado un compromiso de la escuela hacia conmigo, y dentro de los compromisos era que yo llevara todo el dictamen médico de mi hijo, qué medicamento estaba tomando, lo que me decían en sus terapias, y yo lo entregaba. Y ellos a cambio iban a capacitarse para poder tener más herramientas en cómo iba a hacer su evolución con mi hijo Diego en la escuela, pero ahora ellos no lo cumplieron, y le dije eso a la psicóloga y me dijo la psicóloga: es que yo no los puedo obligar a que se capaciten. Aunque en la Cámara de Diputados ya avanzó el dictamen de una iniciativa para reconocer el TDAH en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el propósito de fortalecer el respeto y la protección de quienes viven
con esta condición, el reconocimiento legal representa apenas un primer paso frente a los desafíos que aún persisten. Viridiana Pérez relató cómo la salud mental de su hija resultó afectada al extremo de intentar suicidarse. Ella sufrió rechazo, bullying, ella no me decía nada, honestamente ella se quedaba callada y pues llegó un día que me dijo, mamá, yo ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero ir a la escuela. Yo fui a hablar a la escuela y cuando llegué los profesores pues me dijeron que no pasaba nada. Mi hijo me acompañó, entramos el director y yo, y entonces en ese inter los compañeritos me dijeron, señores, que las niñas le pegan a su hija, le jalan el cabello. Ella salía con el cabello jalado y ella me decía, es que me caí, es que esto. Por ello, al llegar al monumento a la Revolución y con megáfono en mano, exigieron que las escuelas de educación regular cuenten con condiciones reales de inclusión y pidieron la creación de becas para que los padres de bajos recursos puedan acceder a consultas, terapias y tratamientos especializados. Para estas familias, comprender el TDAH no es un gesto de buena voluntad, sino una condición indispensable para garantizar el derecho de sus hijos a aprender sin ser rechazados. Para Imer Noticias, Natalia Matamoros. Importante hacer conciencia y visibilizar también todos los factores y obstáculos a los que se enfrentan día con día las niñas, niños y adolescentes que viven con esta condición en nuestro país, sobre todo, como ya lo escuchábamos, al interior de las aulas. Y es que no es cosa menor, ya que México tiene una población de alrededor de 2 millones de niños y niñas con TDAH, a pesar de que se han logrado avances en cuanto a la identificación y tratamiento de esta condición, también han aumentado las repercusiones sociales, como lo son estigmas, estereotipos y otros comportamientos que pueden resultar dañinos para las personas con esta condición, en especial para las infancias. Estoy de acuerdo con datos revelados por el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Más información con nuestra compañera Fernanda López. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mejor conocido como TDA, es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades persistentes para mantener la atención, así como por hiperactividad e impulsividad que pueden interferir en el desarrollo de las personas que lo padecen. La maestra Rosa Elizabeth Márquez Palacios, jefa del Servicio de Neurología y Pediatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, nos comparte el panorama de este trastorno en el país. En México estimamos también que tenemos aproximadamente un promedio también de un 5%. Si lo traducimos en números o en cifras, nosotros tenemos una población pediátrica con esta condición de 1.9 a 2 millones de niños con esta condición. Es una condición que inicialmente en la vida, en la infancia o en la infancia temprana, es más prevalente en los varones que en las niñas. Esto se va a emparejar, digámoslo así, en la vida adulta, y creemos que es más no porque sea más prevalente en las mujeres en la vida adulta, sino porque las mujeres se diagnostican menos en la vida o en la infancia temprana. Entre las manifestaciones de la inatención destacan la dificultad para mantener la concentración, cometer errores por descuido, olvidar actividades o compromisos y presentar problemas de organización. Aunque el TDA suele diagnosticarse durante la infancia, sus síntomas suelen persistir hasta la edad adulta. En esta etapa pueden manifestarse como inestabilidad emocional, dificultades para mantener un empleo, problemas en las relaciones personales o desafíos para cumplir con responsabilidades laborales y familiares. Además, diversos estudios muestran que los adultos con TDA tienen un mayor riesgo de enfrentar dificultades académicas, laborales, económicas y sociales. La doctora Miriam Elizabeth Jiménez Maldonado, adscrita al Servicio de Neuropsicología del Fray Antonio Alcalde, nos habla sobre las variables que toman en cuenta para un adecuado diagnóstico del TDA. Si hay un déficit de atención como tal, tiene que presentarse en todos los contextos, es decir, en escuela, en casa, en el parque, con el vecino, en todos lados. Si no es así, tenemos una de las principales causas con las cuales tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, que son los problemas de conducta y el que no haya un adecuado sistema de reglas o de límites, que esto es muy frecuente. Ahora, en el caso también del adulto, es una situación que debemos de tomar en cuenta porque puede pasar desapercibido y este TDAH va a acompañar durante toda la vida.
En el marco del Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, es importante recordar la importancia de reducir los prejuicios, promover la detección oportuna y fomentar la búsqueda de apoyo profesional, porque con información, comprensión y acompañamiento, las personas con TDA pueden desarrollar su potencial y mejorar su calidad de vida. Para Imer Noticias, Amelia Fernanda López. Y ahí nuevamente también la invitación a que por favor nos informemos y sensibilicemos, seamos empáticos con las personas que tienen esta condición, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque ya lo decíamos, es una vida bastante particular que si bien hay muchos tratamientos disponibles, aún todavía no se diagnostica como debería en la escala que se necesita en nuestro país y en el mundo en general. Por eso hoy, en este día que se conmemora este trastorno, invitamos a la reflexión. Continuamos con más información, pero ahora cultural. Este fin de semana, el Complejo Cultural Los Pinos fue sede de la segunda edición del Festival Fuego Orgullose, que se convirtió no solo en un espacio de muestra e intercambio de arte y cultura, sino también en un lugar para fomentar el respeto, la inclusión y, por supuesto, el amor. Todos los detalles con nuestra compañera Carolina López Hidalgo. Los y las participantes de la segunda edición del Festival Fuego Orgullose llevaron sus mejores productos artísticos, artesanales, expresiones y reflexiones al Complejo Cultural Los Pinos, una instalación a repensarnos como sociedad, a respetar y entender las luchas que se llevan a cuesta. Edificante, muy agradables y sobre todo para lograr espacios seguros para la comunidad, sobre todo porque hay veces en algunos espacios donde no nos sentimos tan seguros y pues hay mucho más diversidad, o como nos gusta decir, más diversidad. Una maravilla, porque por muchos años estuvimos regados de la población, sufrimos mucha homofobia, transfobia, y ahorita que tengamos espacios abiertos y que se nos trate bien es algo increíble. El fin de semana este espacio llevó lo mejor de las creaciones entre gastronomía y arte que las y los pequeños productores realizan para vivir. Aretes, velas aromáticas, postres de chocolate amargo y de leche, así como libros, muñecas lupitas, calaveras, vestidas, relojes, camisetas y un sinnúmero de objetos. Es por eso que es garantía de calidad y amor para personas que aún enfrentan la falta de respeto a su identidad. Tener este tipo de espacios, tener este tipo de oportunidades donde nos acuerpamos entre comunidad y aparte también las personas que son ajenas a la comunidad encuentran nuestro trabajo que es profesional, que está bien hecho, que sabemos hacer las cosas, porque luego se tiene como mucho en el imaginario que la gente de la comunidad nada más se trata de ser destrozos y de tal, que sí, evidentemente tenemos una lucha que realizar, pero con ello viene también esta parte de la autogestión, ¿no? De sí formar parte del sistema que es el del capital, pero hacerlo a nuestra manera, hacerlo con nuestras propias vías. Entonces, justamente por eso es que es importante, ¿no? Como todos los proyectos son autogestivos, justamente necesitamos de este tipo de espacios que nos abren de manera gratuita. Celebrar la diversidad, inclusión y respeto a la comunidad LGBTQI+, son objetivos de este encuentro en el que se presentaron espectáculos divertidos que le quitan el mal sabor de boca que muchas y muchos tuvieron en la marcha LGBTQI+, este año. Claro que sí, o incluso lo podemos ver hace poquito con la marcha. Prácticamente pues fue mezclado con el mundial, ¿no? Entonces pues prácticamente pues ahí estuvimos en la marcha y entonces no había tanta diversidad. Fue una marcha de por sí rara, no había tanto apoyo y tanta visibilidad como ha sido en otros años. Y pues sí, entremezclado entre el desmadre de los FIFAs o FIFES como le decimos nosotros, de celebrando nada más el puro partido y pues nada más generando puro desmadre porque ni siquiera fue por parte de la comunidad que hiciera ese desfogue de energía, ¿no? Ahora sí que nada más fue de que se nos quitó el apoyo que teníamos antes con todas las marcas y que se enfocaran en el mundial fue algo que nos molestó mucho. De hecho, estuvimos en el Museo Mural de Diego Rivera, estábamos programados para una noche de museos ese día, pero no nos dejaron presentarnos todo por el mundial y que justamente otra vez que las marcas nada más nos quieran agarrar para el mes del orgullo. El mes de la comunidad seguirá siendo un periodo de reflexión y búsqueda de seguridad. Para Imer Noticias reportó Carolina López Hidalgo.
Vamos con otros temas en ya el último bloque que nos queda el día de hoy en Imer Noticias, tu punto de referencia. Y es que no sé si a ti te ha pasado, pero que de pronto agarras el celular, entras en una aplicación, estás viendo algún video, contenido y cuando ves ya pasaron 2 horas. Bueno, pues eso no es casualidad. De hecho, una investigación de la Comisión Europea concluyó que la empresa tecnológica Meta infringe la ley de servicios digitales por el diseño adictivo de Instagram y Facebook, considerando el diseño de funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos y también las constantes notificaciones. Asimismo, señalan que las medidas de mitigación implementadas por Meta no son efectivas. Toda la información con Jessica Martínez. Una investigación de la Comisión Europea concluyó de manera preliminar que el diseño adictivo de Facebook e Instagram de la empresa Meta infringe la Ley de Servicios Digitales, una normativa que busca que el entorno en línea sea seguro y fiable. La investigación se centra en las funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones y los sistemas de recomendaciones altamente personalizados de las plataformas. Estas funciones, señalan, fomentan una necesidad en el usuario para que siga desplazándose y activan el modo automático del cerebro, contribuyendo a la creación de hábitos poco saludables y al uso compulsivo. En ese sentido, acusan que Meta no llevó a cabo una evaluación adecuada de los riesgos que conlleva su diseño adictivo para el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos los menores de edad y los adultos vulnerables. La investigación también expone que las medidas de mitigación implementadas por Meta, que incluye la protección a menores, no son efectivas, por lo que no han logrado disminuir los riesgos asociados a su diseño adictivo. Exponen que, por ejemplo, las herramientas de gestión de tiempo de Facebook e Instagram, incluidas las que se activan de manera automática para los adolescentes, se pueden ignorar fácilmente sin que se cumpla el propósito de un control en el uso de las aplicaciones. Asimismo, apuntan que los controles parentales de Meta solo son efectivos si los padres poseen los conocimientos técnicos adecuados y dedican tiempo y esfuerzo para comprenderlos. De la misma manera, las medidas de concientización de Meta, como los consejos y los enlaces a recursos de salud mental disponibles en una página independiente de su centro de seguridad, no parecen mitigar el diseño adictivo de estas plataformas. Ante los hallazgos, la Comisión Europea sostuvo que Meta debe implementar cambios de diseño en Facebook e Instagram. Entre algunas sugerencias, la Comunidad Europea propone desactivar funciones clave que generan adicción, como la reproducción automática y el desplazamiento infinito. Implementar pausas efectivas para disminuir el tiempo de uso de la pantalla. Adaptar su sistema de recomendaciones para que sea menos dependiente de la interacción. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Y para conocer más detalles acerca de por qué nos engancha tanto el scroll infinito de las redes sociales, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Caracol López. Ella es especialista en redes sociales, editora en AJ Plus Español de la cadena Al Jazeera. Buenas tardes, Caracol, ¿cómo te encuentras? Hola, Berenice, muy bien, muchas gracias. Aquí, contenta de platicar contigo y con las personas que te escuchan. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, Caracol. Oye, pues, ¿qué tiene el scroll infinito que hace que entremos de pronto a ver un video y cuando nos damos cuenta ya pasó 1 hora, 2 o 3? ¿Qué ocurre con nuestro cerebro y estas herramientas? Bueno, mira, creo que el scroll infinito es solamente una de las manifestaciones de la forma de pensar y la forma de actuar que tenemos al consumir, porque esa es la palabra, consumir. No estamos interactuando, no estamos socializando, no estamos aprendiendo. La palabra es consumir, o sea, consumo y entretenimiento. Y eso no sucede solamente en las redes sociales, es digamos, una cuestión a la que nos tienen acostumbradas, la comodificación de absolutamente todos los aspectos de la vida humana. Si todo se vuelve como un servicio rápido, un servicio
disponible, entonces digamos que perdemos un poco la capacidad, un poco no, un mucho, de concentración, de curiosidad, de la capacidad ante la frustración y todo eso. Entonces, eso está llevado al máximo en las redes sociales, la manera en que funciona el algoritmo, la forma en que las diseñaron para ser adictivas y pues digamos que no es solamente una cuestión de dentro de la vida virtual, sino una manifestación dentro de la vida virtual de lo que existe ya afuera. De lo que existe allá afuera, y ya mencionabas algo para que fueran adictivas. Este tipo de diseños que ya nos comentabas, no únicamente el scroll infinito en aplicaciones como Facebook, Instagram y TikTok, Caracol, ¿fueron diseñados para que la experiencia fuera más cómoda o desde un inicio buscaban que pasáramos más tiempo enganchados en estas plataformas, como ya lo decías, con estos nuevos patrones de consumo compulsivo? Pues mira, van de la mano, o sea, si uno empieza, digamos, dándole a alguien comodidad, finalmente lo que va a hacer es permitirle estar ahí y no buscar más. El diseño definitivamente está hecho, los algoritmos están hechos por principio para entretener. Y pues de eso al paso siguiente de la adicción hay muy poco. Después de eso es una cuestión de alta personalización. Quizá lo empezó TikTok, la verdad es que sí, su algoritmo le convirtió en una red social que después se hizo un buscador y que por tanto hizo uso de esta alta personalización que al mismo tiempo tiene una de las cuestiones de la adicción, que es el aislamiento. O sea que estos algoritmos lo que hicieron es encontrar tanto los patrones de lo que supuestamente te gusta. Digo supuestamente porque uno si no investiga y no tiene curiosidad activa, pues no puede saberlo realmente que le gusta, pero digamos que los números dicen, esto es lo que te gusta como persona y te lo voy a seguir mostrando, 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 mostrando. ¿Y qué provoca eso? Un aislamiento de otros puntos de vista, un aislamiento de las personas alrededor, un aislamiento de otras realidades, ¿no? Entonces, esa es parte de la forma en que se hizo el algoritmo. Posteriormente, todas las demás redes sociales empezaron a ponerlo. De hecho, será un mes, Adam Mosseri, el CEO de Instagram, sacó unas slides justamente en Instagram, un carrusel donde él estaba diciendo yo sé que el algoritmo, obviamente siempre en voz pasiva, porque no lo admitió que fue él y sus decisiones corporativas, diciendo, sé que nuestro algoritmo le ha quitado agencia a las personas, sé que las personas están aquí por cómo diseñamos las cosas, sé que esto no nos permite conectarnos y nos aísla y nos mete en una burbuja, ¿no? Obviamente no dijo nosotros lo hicimos, de hecho primero lo dijo TikTok lo hicimos y nosotros tuvimos que adaptarnos, ¿no? Pero pues eso es lo que hicieron primero, o sea, diseñar las cosas de manera que nosotros nos sintiéramos primero altamente cómodos, después con una personalización muy grande y finalmente nos aislaron. Y eso es lo que pasa también en la vida real, digamos, con comportamientos adictivos, sustancias con uso problemático, son los mismos pasos exactamente, y son los mismos pasos que seguro ya lo mencionaron. En febrero hubo esta mujer joven que llevó a Meta y a varias de las plataformas sociales a un juicio en Los Ángeles y ganó. Dijo, ustedes me engancharon desde pequeña y he estado teniendo problemas de salud mental como con cualquier otra cosa, ¿no? Que no sea solamente redes sociales. O sea, si me lo diseñas para que así sea, pues voy a caer, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un interés, más bien una intención tal cual de que efectivamente estemos enganchados a estas plataformas, a estas tecnologías, y entonces parecería que el algoritmo no nos sirve, sino que más bien nosotros le terminamos sirviendo al algoritmo. Preguntarte también, no. ¿Sí? Claro, sí, por supuesto. O sea, de hecho, una de las cosas más tristes que me parece a mí que de nosotras en este momento como sociedad es que la mayoría del tiempo la pasamos frente a una pantalla, ponle tú, trabajando o qué sé yo, y cuando regresamos, en realidad lo que estamos haciendo en vez de descansar es trabajarles. Bajo la guisa de que estamos entretenidos viendo videos o lo que sea, estamos dándoles atención, estamos dándoles números, estamos otra vez con una cadenita invisible en el pie ahí trabajándoles para darles dinero. O sea, es una cosa fuerte.
Una cosa muy fuerte, estamos conversando con Caracol López, especialista en redes sociales y editora en AJ Plus Español de la cadena Al Jazeera, sobre cómo lidiar con el scroll infinito y en general ya con esta relación tóxica que tenemos con las redes sociales. Caracol, ahorita que mencionabas, estamos todo el tiempo, incluso nuestro trabajo, nuestra socialización, nuestro entretenimiento, todo ya pasa a través de estas pantallas y sobre todo de ciertas plataformas, pero ¿cuál es el interés que hay detrás de todas estas empresas? Porque más allá de que le llamemos redes sociales o espacios, lo que sea, son empresas, tal cual. Entonces, ¿cuál es el interés de estas Claro. empresas de que estemos conectados el mayor tiempo posible? ¿Por qué? Bueno, por principio, acuérdate que si una cosa es aparentemente gratis es porque el productor es tú. O sea, lo primero de lo primero es datos. Ahorita cualquier cosa de redes sociales está teniendo dinero con datos, con el tiempo, con la atención y con la publicidad. Entonces, cada vez que tú interactúas con algo, por más que parezca algo inocuo, le estás diciendo a esta manita, este algoritmo de esto me interesa y por tanto te va a mostrar una publicidad que te va a querer vender algo al respecto. O sea, por más que tú digas, mi consumo en redes sociales tiene que ver con arte, tecnología, política, cosas aparentemente que no pueden la gente sacarles, esos datos están haciéndote un perfil totalmente personalizado. ¿Para qué? Para que en el momento adecuado te salga el anuncio adecuado y tú termines comprando. Por eso, una de las políticas que tienen, no sé si recuerdas antes, cuando tú ponías un link a otro lado, cuando tú podías poner un link de YouTube en, digámosle, en Facebook, hace añísimos, y se desplegaba y se podía como, o podías, vaya, no te penalizaba el hecho de irte a otro lugar. Nunca te penalizaba el hecho de irte a otro lugar. Ahora el interés es, no te vas a salir de aquí más que para donde vas a irte a comprar. Y aún así las tiendas ya están ahí. TikTok tiene su tienda. No tienes que irte a una segunda página, una tercera página. O sea, el interés es que te quedes ahí dando los datos, dando cada vez el perfil más especializado de lo que aparentemente quieres y a partir de eso hacerte consumir. Y por supuesto no podemos soslayar el hecho de que el que te estén educando de una manera está sirviendo también para los gobiernos de derecha, totalitarios y fascistas, porque este momento hacia allá están las plataformas sociales alineadas, digamos, los dueños de las plataformas sociales están alineadas, también necesitan que estés ahí para empujar así en tus ojos y que normalices esa clase también de propaganda que están teniendo y que ellos están dándole relevancia algorítmica. Claro, efectivamente están manipulando también nuestro comportamiento, además de vendernos, además de también segregarnos y alejarnos de la sociedad como tal. Caracol, por último, si Facebook, Instagram, Meta, es decir, eliminara todas estas características que ya mencionamos, una de ellas el scroll infinito, ¿qué pasaría? ¿Realmente cambiaría nuestra relación con estas redes sociales o ya este hábito está demasiado arraigado en todas nosotras y nosotros? Yo creo que, o sea, también tenemos que pensar en que, bueno, yo digo por cuestión de esperanza, ¿no? Tenemos que pensar que quizás esto es de ciertas generaciones que crecimos o adoptamos esto de cierta manera. En estos momentos, por ejemplo, hay generaciones jóvenes y también personas que ya están diciendo, o sea, personas muy jóvenes que están protestando. ¿Por qué? Porque desde que son pequeñas aparecían en las redes sociales de sus padres, pero no hubo de su parte ninguna decisión. Hay personas que están tratando de utilizar cada vez menos las redes sociales y se están yendo a canales más cerrados, a foros, a redes sociales descentralizadas. Para mí eso es una buena señal, pero creo que más allá de eso, no creo que vaya a haber ningún cambio sustancial a partir de lo que la vayan a hacer las redes sociales. O sea, creo que eso tiene que venir de la sociedad civil. No estoy diciendo de cada una, porque no es como el cambio está en cada una. Tiene que venir de la sociedad civil. Tenemos que crear espacios digitales donde se
de una vez más, no, o sea, no el consumo, no la atención, el scroll infinito, sino la socialización, el diálogo, el encuentro, la incomodidad. Creo que una de las cosas que tenemos que aceptar como sociedad es que necesitamos sentirnos incómodos, necesitamos sentirnos insatisfechos, porque una cosa que nos está dando la excesiva personalización es una sensación falsa de satisfacción y comodidad. Por eso seguimos y seguimos y seguimos. Pero si nos damos cuenta que la curiosidad activa se maneja a través de eso, de que algo puede no gustarte, que algo te puede incomodar, de que algo puede no ser exactamente lo que esperabas, creo que allí se nos puede colar un poco una esperanza, y por supuesto es como todo un esfuerzo colectivo. O sea, volver a reclamar el internet como nació, no como lo convirtieron las plataformas sociales. Una lucha colectiva que tendremos que dar, que ya se está dando y esperamos que pronto sea a gran escala antes de que, insistimos, sea irreversible. Caracol, agradecerte muchísimo esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Bere, que tengas buena tarde. Gracias, Caracol. Lo curioso, lo inesperado y lo peculiar de la actualidad. El lado más kitsch de la información. En Imer Noticias, segunda emisión. Caemos a lo kitsch el día de hoy, y es que, hablando de historias que parecen sacadas de una película, una elección en Colorado ha llamado la atención por las características de su nuevo candidato republicano. Escuchemos. A veces uno piensa que Hollywood exagera con sus historias, pero luego llegan los políticos y dicen, agárrate que ahí te voy. Y un botón muestra lo ocurrido en Colorado, Estados Unidos, donde un partido republicano eligió como candidato al gobernador Víctor Mark, un exintegrante de la Marina y ex líder religioso. Como la ley sodomita que corrompen la naturaleza humana. Asegura tener habilidades, entre ellas, realizar exorcismos por teléfono. ¿Qué serán? ¿Llamadas por cobrar? La elección estuvo más cerrada que final de temporada. Marks ganó por una diferencia mínima frente a la senadora Barbara Kirkmeyer, quien, al reconocer el resultado, agradeció a los simpatizantes y voluntarios de su partido, concluyendo con las siguientes palabras: sigo estando orgullosa de la campaña que llevamos a cabo. Y para que conste, sigo sin haber matado a nadie. ¡Ya, güey! Puede que suene extraño, pero en este caso era muy relevante. Pues según Mark, fundador de un grupo llamado Ministerios Todas las Cosas Posibles, tuvo un padrastro abusivo que con tan solo 7 años lo obligó a matar a un hombre. Bueno, hablando a propósito de todas las cosas posibles. Cuando se le preguntó en mayo cuántas personas había matado desde entonces, el candidato republicano hizo una pausa antes de decirle a Kyle Clark, presentador de la filial de NBC en Denver: ¿eso importa? Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo. Ahora Marks se prepara para enfrentar al demócrata Phil Weiss en la elección general, y así arranca la carrera por la gubernatura de Colorado, con política, religión, historias difíciles de creer y hasta exorcismos telefónicos. La gran pregunta es, ¿estamos viviendo una elección o es el avance de una nueva película hollywoodense? Llegó el momento de despedirnos, pero nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Nos despedimos con esto de Caifanes. Serán los dioses ocultos, yo diría, del algoritmo o de quién. Pero nos escuchamos mañana. Como siempre, agradecer antes de irnos a todo el equipo que hizo posible esta transmisión y a ti que nos acompañaste durante estas 2 horas. Gracias y buenas tardes. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo. Desde lo público, contigo.